Buenas, estamos por acá. Hola, ¿cómo están? Hola Mafe, hola Bru, ¿todo bien? Todo bien. Qué bueno, chicas. Sean todos bienvenidos hoy nuevamente en Altamar. Este es nuestro quinto episodio. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que nos ayudaron a seleccionar este tema tan profundo y maravilloso, es la convivencia con uno mismo. Así que dentro de este espacio quiero escucarlas acerca de cómo es la convivencia con ustedes, cómo la definen, cómo la llevan. Las escucho. Bueno, la verdad que cuando escogimos este tema es increíble cómo me teletransporté o me transporté al pasado y me di cuenta de que realmente nosotros en todo lo que es nuestro crecimiento y aprendizaje, siempre como que nos enseñan primero a cómo lidiar con el otro, cómo manejar e interactuar con el otro. De hecho, cuando estamos en el colegio, trabajamos lo que son las ciencias sociales, trabajamos lo que son cátedras como lo es familia y valores. Y es increíble cómo todo el contexto y la sociedad nos invita siempre a partir de conocer y entender al otro, y cómo hay muy poca información de entender y conocernos a nosotros primero. Partiendo de ello, creo que de forma ya natural, dentro de nuestra propia biología, llega un momento en nuestra vida donde somos conscientes de que nosotros somos el emisor y el receptor de nuestros propios mensajes. Y cuando esto comienza a influir de manera más significativa, creo que tiene que ver mucho con nuestra capacidad de madurez y ver cómo realmente nosotros manejamos esto y qué tanto nosotros lo planteamos en acciones. Así que, resumiendo, básicamente cómo es la convivencia con nosotros mismos, es qué tan conscientes somos de recibir nuestros propios mensajes y aplicarlos en nuestra vida, si realmente somos congruentes. Para mí, este tipo de convivencia, que es la que tenemos con nosotros, es la más importante. Y puede ser realmente estremecedora llegar a conocer quién tú eres realmente. Pero en ese camino, cuando lo logras, es gratificante saber que realmente fuiste valiente y te atreviste a conocerte. A fin de cuentas es la relación que tenemos con nosotros, se trata del trato que nos damos, y ese trato y esa relación parte de la valoración que nos tenemos, de cómo nos vemos, y esa valoración de dónde viene. Esa valoración viene de la interacción que comenzamos a tener con el otro, como dices tú, Bru, o sea, desde pequeños, ¿dónde estamos nosotros? Estamos dentro de una familia. ¿Cómo es nuestra crianza? Eso nos forma mucho en cómo nos sentimos luego de adultos. Entonces, ¿cómo fue nuestra crianza? ¿Fue una crianza abusiva o por el contrario fue una crianza respetuosa, amorosa? ¿Fue una crianza donde me sentí abandonado, donde estuve solo? ¿Qué pasó ahí? Y no solamente el tema de la crianza, sino qué pasó con esos momentos tal vez traumáticos o esos momentos donde a nosotros nos movió la vida, donde nosotros podemos decir, mira, esto marcó un antes y un después en mí. ¿Cómo yo asumí ese reto? ¿Cómo cuando yo veo como la película de mi vida, cómo he afrontado los obstáculos? Entonces, de toda esa relación, de todo ese de afuera, de mí con el afuera, parte mucho la valoración y esa definición que tenemos, pero lo importante aquí es rescatar que por más interacción que haya, el afuera no es el que da tu punto y final. Aquí lo importante es saber que quien realmente tiene la potestad de definirte si eso es lo que se quiere, o de cambiar a un lugar mejor, o de sentirte mejor, o de estar mejor, eres tú. Creo que eso es lo fundamental. Entonces, ¿cómo lo resumo? Con que es retador, es importante y puede llegar a ser muy gratificante. Con que se trata de un trabajo
del entorno hacia ti, pero también, y lo más importante, es cómo tú respondes a eso y en qué lugar te quieres ubicar. Y la verdad es que me encanta escucharlas hablar sobre este tema porque recuerdo mi frase de la publicación sobre las frases que a mí me identifican, y es que trabajar en uno mismo da trabajo. Y también voy mucho con lo que comentaba Mafe, que este tema de la convivencia con nosotros es algo que es cierto, que no te enseñan desde pequeño, que no hay nada escrito, no hay una cátedra, no hay algo en donde esté como un modelo a seguir para que tú te puedas sentir bien contigo. Eso la verdad que no existe, y creo que ponen más importancia en la interacción que tú tienes con el otro a la interacción que tú tienes contigo. Acá también me parece muy importante agregar que para mí la convivencia con uno es como decían los griegos, es esa convivencia a esa ciudad del interior que todos tenemos. También me parece retador, como decía Isa, porque cuando tú tienes la capacidad de conocerte a ti mismo y que comienzas a conocer esas sombras y toda esa parte oscura que pertenece a tu personalidad y a tu definición como persona, asusta, pero también es gratificante conocerlo porque una vez que lo conoces, creo que tienes la capacidad de lidiar con eso. Creo que muchas veces también cuando estamos con nosotros mismos, tenemos la oportunidad de reconocer lo bueno y lo malo que tenemos. Y dentro de eso me parece importante que el camino hacia esa convivencia, para poder llegar a un equilibrio, es separar lo que sentimos a lo que en realidad nosotros necesitamos, porque siempre lo que necesitamos va a ser la prioridad. Y a lo que quiero llegar con esto es que dentro de este camino hacia la convivencia con nosotros, me parece fundamental el tema de la autocomplacencia, el tema de separar, por ejemplo, yo me separo de esta situación o de esta actividad o de esta persona porque ya me está afectando a mí, ya no siento que soy yo, ya me está generando malestar interno. Entonces, cuando tenemos la capacidad de llegar a eso por nuestro propio bien, por nuestra propia autoconocimiento, por saber en realidad lo que de verdad merecemos y ese valor también, como comentaba Isa, a mí me parece súper importante, porque para poder ser, también hay que dejar de ser muchas cosas. Entonces creo que eso también va mucho de la mano con la convivencia con nosotros. Sí, bueno, para cerrar un poco la idea que estaba hablando Isa, del hecho de que definitivamente conocerse a uno es muy retador, me hiciste acordar uno de mis cuentos favoritos que creo que me marcaron la adolescencia, y es un cuento de Khalil Gibran, disculpen si lo pronuncio mal porque es alguien extranjero, y el cuento se llama El Loco. Es un cuento muy breve, creo que son 2 páginas o 1 página, y la historia narra de la historia de un hombre que toda su vida ha vivido con máscaras. Y una mañana él se despierta y él ve que unos ladrones le han robado sus máscaras. Él sale corriendo detrás de ellos y empieza a gritar: me han robado mis máscaras, me han robado mis máscaras. Y todo el mundo lo comienza a ver de una manera bastante, desde la mirada del juicio. Llega un punto donde sale el sol toca su rostro y ahí él se da cuenta de que se ha vuelto loco. Y yo creo que esto es como una pequeña metáfora de lo que es de verdad conocernos a nosotros mismos. Se puede escribir, de hecho hay otro cuento que describe el concepto de cada una de las máscaras, y cada una de las máscaras es un pensamiento, un juicio, puede ser hasta el mismo ego. Y es increíble cómo al momento en que nosotros nos desnudamos, en ese momento, por lo menos este cuento es de 1910, es un cuento donde de verdad, en ese momento en que tú de verdad sueltas todos estos prejuicios, todos estos pensamientos que no forman parte de la sociedad o no son aceptados por la sociedad de manera inmediata, tú eras visto como un loco. Entonces, dentro de ese contexto, pensar diferente, mirarse a sí mismo primero, literalmente tocar el sol desnudo con su rostro y aceptarlo, era percibido como una persona que ya perdió la mente, que ya perdió la cabeza.
Y la verdad es que ahora estamos en un mundo mucho más avanzado y también tenemos mucho más por recorrer, pero la verdad es que el hecho de que tú de verdad quieras adentrarte a tu mundo es un lugar, va a ser un espacio que te va a llevar trabajo, tal cual como dijo Mafre, y que te va a llevar a sentir tantas emociones que en un momento vas a decir, no me reconozco, va a tener mucha relación con ese soltar, pero todo eso forma parte del mismo proceso de entenderse. Súper interesante este cuento y además esa frase que dices de la mirada del juicio. Yo creo que por eso es que muchas veces nos mantenemos en situaciones que no nos gustan y que sabemos que no van con nosotros precisamente por miedo al juicio, por miedo a la crítica, por miedo a no encajar. Entonces nos mantenemos ahí, comenzamos a vivir una vida que realmente hace ruido con lo que nosotros somos. Pero en esto de reconocer, de aceptar el juicio, porque el juicio hay que aceptarlo, pero además de aprender a manejarlo. ¿Cómo han hecho? O sea, ¿cómo han trabajado ustedes para hoy sentirse mejor en la convivencia que están teniendo con ustedes? ¿De qué se han valido? Mira, la verdad que yo para poder estar bien conmigo, primero empecé a reconocer que muchas emociones de las que estaba sintiendo no estaban bien y que también estaba con esa cosa y con ese diálogo interno que nosotros siempre tenemos, ese diálogo tan duro, tan crítico y que es una realidad que en la mayoría del tiempo es negativo. Entonces yo me empecé a preguntar como que, ¿por qué me tengo que colocar esas etiquetas, esos prejuicios? Tenía muchas como distorsiones acerca de mí misma, de mi realidad. Entonces, una de las cosas que me ayudó principalmente fue ir a terapia. Eso me ayudó mucho a conocerme y también a tener en cuenta de que muchas de las cosas que yo imaginaba no eran como yo las veía, no, eran cosas que no estaban bien y que tampoco tenían sentido, que no, como que yo me anticipaba, tenía mucha ansiedad también. A mí me ayudó mucho eso y también me ayudó muchísimo con respecto al ir a terapia fue descubrir el potencial que yo tenía. Y cuando tú descubres las capacidades y esos recursos que tú tienes, créeme que te puedes comer el mundo entero y nadie te puede parar contra eso. Entonces, a mí esa fue es la forma en realidad en la que me ha ayudado a estar mucho mejor conmigo. Bueno, yo comparto tal cual con Mafe. Una de las cosas que más me ha ayudado a lidiar conmigo mismo en esta cuarentena, porque a pesar de que seas consciente, también vas a tener que lidiar con esos momentos oscuros porque eso forma parte de ti. Y creo que una de las cosas que más me ha ayudado es tal cual reconocer lo que de verdad necesito. Y cuando hablo de lo que de verdad necesito es hacer filtro de lo que tú crees al principio que es lo que de verdad necesitas. Quiero saber si me entienden un poco. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy una persona ansiosa. Esto es algo que yo tenía ya desde antes de que pasara la cuarentena y obviamente la cuarentena lo agravó. Entonces uno por propia lógica del momento, en mi caso la ansiedad tenía muchos problemas con el sueño y ya para mi lógica era como si yo tengo sueño y tengo problemas para dormir, mi bienestar es dormir más, mi solución es dormir más. Cuando realmente la solución, haciendo un poco más del filtro, no es dormir más, es llegar a la noche y sentirme cansada. Entonces, lo que a mí me ayudó mucho a lidiar conmigo en esta situación es como reconocer realmente qué es lo que necesito y tomar acciones que me hagan llegar a ese estado. Por ejemplo, voy a despertarme muy temprano en la mañana, porque si me despierto muy temprano en la mañana, para la noche voy a tener sueño sí o sí, porque desde temprano estoy trabajando, desde temprano estoy haciendo cosas. Y efectivamente, esto es algo que sí cambia tu dinámica. Creo que esa es una de las opciones que tienes, poder reconocer lo que necesitas y buscar no hacer ese filtro impulsivo de lo que tú crees que es lógico, sino que de verdad lleva un trabajo y tomado del trabajo generar un hábito, que sé que dentro de esta cuarentena es un reto, pero sí se puede.
generar un hábito como comer a determinadas horas del día, hacer ejercicio a determinadas horas del día, ver televisión a determinadas horas del día, eso sí influye significativamente. Y otra cosa es que, tal cual como dijo Mafe, invitar mucho al análisis. Esto es algo que definitivamente tienes que buscar analizar. Tenemos todos que buscar analizar, porque esto va muy arraigado con el concepto que nosotros llevamos con nuestro crecimiento, con nuestra dinámica familiar. No es igual para la persona que creció toda su vida con muchas personas en su casa, vivir ese estado consigo en algún lapso de su vida, que una persona que, por ejemplo, fue hijo único y pasó mucho tiempo solo. Como tampoco es diferente para la persona que está acostumbrada a comunicar todo para sentir que el proceso está abierto y se cierra, como la persona que abre y cierra por proceso en silencio. Eso es algo que tú vas a aprender a reconocer con terapia, con una persona que te oriente en el proceso. Súper importante. En mi caso, para yo responder esta pregunta, tuve que ubicarme en un momento, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fue cuando me hice madre, cuando no había terminado la universidad y cuando comencé a darme cuenta que iba a ser mamá soltera. Esas tres cosas me pasaron en el mismo momento. Y yo sentía que yo no era eso, y esa incongruencia hizo que yo mentalmente colapsara. Además que eran tres situaciones que donde yo crecí no eran situaciones muy bien vistas, ni que fuera mamá soltera, ni que fuera mamá a destiempo y que no hubiese terminado la universidad. Entonces yo sentía que yo no era una persona de orgullo, que yo no me sentía. Todavía me cuesta llevar esto a palabras. Y yo pasé mucho tiempo así. Yo, por supuesto que pasé por una depresión y después, no sé de cuánto tiempo, porque tengo pocos recuerdos de esto, yo comencé a darme cuenta que en ese lugar donde yo estaba, yo no me estaba sintiendo nada bien, que ya yo tenía que de alguna manera moverme de ahí. Algo yo reconocí que no hizo clic conmigo, algo yo reconocí que me hizo darme cuenta que no estaba bien. Y yo comencé a ir a terapia. Y yo conseguí un espacio seguro para desahogarme, para hablar, para decir lo que sentía, para gritar, para llorar, para desahogarme. Y esa persona, mi terapeuta, que me hizo ver, me dijo, ¿qué tiene de malo que seas mamá soltera? ¿Qué tienes de malo que no te hayas graduado en una fecha que ya tú habías establecido, que tu familia te puso? ¿Qué tiene de malo eso? Cuando yo comencé a hacerme preguntas sobre mis propios pensamientos, cuando yo comencé a cuestionarme, yo comencé a abrir otro espacio, yo comencé a ver otras oportunidades. Cuando esa mujer, esa persona comenzó a decirme, Isa, pero es que tú no eres solamente eso, tú eres muchas más cosas, y me las nombraba. Era como quitarme un velo y decir, ok, puedo comenzar a ver algo más. Es que muchas veces nosotros no podemos ver eso, por más que nos digan, lo reconoce, no podemos, porque estamos pasando por situaciones muy difíciles. Por eso es que ir a terapia, o sea, tener una persona que te lo haga ver, es tan importante. Entonces, ir a terapia para mí fue fundamental. Reconocer mis pensamientos es algo que hoy todavía trabajo en eso. Yo tengo muchos pensamientos rumiantes, que son esos pensamientos que están contigo, que pueden pasar rato contigo y que no te llevan a ningún lado. Son pensamientos totalmente disfuncionales. Entonces, tratar de darte cuenta que eso es lo que te está llenando la cabeza y darle un parado. Eso es fundamental. Y transformar ese pensamiento en un pensamiento más reflexivo, en un pensamiento que te permita
analizar la situación. Es un pensamiento que te permita moverte, accionar, cambiar de donde estás a un lugar mejor. Dedicarme tiempo de valor también ha sido muy importante. Y con dedicarme tiempo no quiero decir prender la televisión y ver lo que quiera o ponerme en Instagram. No, dedicarme tiempo es aprender a descubrirme, saber qué me gusta, buscar en mi cajita mental de hobbies o de cosas que me llaman la atención y moverme en base a eso. O sea, buscar cosas que realmente alimenten mi alma, mi espíritu, que me hagan sentir mejor. Y por último, creo que todo el reconocimiento que yo hoy me doy me permite y me ha hecho ser una persona más agradecida, tanto de lo bueno como de lo malo. O sea, si hay cosas, si hay situaciones que a mí no me gustan mucho, a mí no me cuesta darle la vuelta, transformarlo y decir, ok, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Yo estoy pasando por esto porque puedo aprender esto, esto y esto, porque me va a hacer mejor para esto, esto y esto. Y eso solo te lo permite una buena valoración, la seguridad que tienes de haber pasado ya por situaciones difíciles y la seguridad de que vas a poder seguir adelante, sea cual sea la situación que te venga. Wow, yo estoy sorprendida con todo lo que dices, Isa. Creo que todo va de la mano con entender que no estás sola, entender de que hay personas que te pueden ayudar a sentir esa sensación, y más allá de siempre buscar la ayuda, porque eso es algo que nosotras promovemos, buscar aprender para que eso se mantenga en nuestra vida. Y para que eso se mantenga en nuestra vida, creo que es algo tal cual como tú dices, eso es un trabajo diario, es algo que te hagas consciente hoy. Si no lo trabajas mañana, no va a estar presente en ti. Yo creo que la convivencia contigo te invita a aprender a ser tú mismo esa persona que te da esa voz de aliento cuando no la tienes del otro. Y entender que sí la puedes desarrollar, que sí naturalmente se le va a hacer un poco más complicado a la persona que vivió rodeada de personas que siempre le daban ese aliento, cuando está ahora en un punto donde no tiene a esa persona, pero eso no significa que no esté presente, realmente siempre va a nacer de uno. Creo que lo que tú mencionas es algo que de verdad vale mucho la pena tener presente todos los días, como el hecho de agradecer. Creo que la mirada que tú le das a dar gracias hasta esos momentos difíciles, muy pocas personas de verdad lo entendemos. Creo que es muy fácil decir, wow, esta persona pasó por algo difícil, pero realmente vivirlo, experimentarlo, conectar con la empatía es lo que te hace a ti accionar. Y busco promover eso, promover la acción, no simplemente el hecho de ser consciente, sino de verdad trabajar en ti, como mencionaba con lo de la ansiedad, como decía Mafe, de su distorsión. Es más allá de saber que tienes algo que te está moviendo, es dar con eso que definitivamente te va a hacer a ti tomar las decisiones que te van a llevar a algo diferente, a lo mejor no a lo correcto, pero esa es la búsqueda, buscar lo que te haga sentir a ti bienestar. Entonces, chicos, ya estamos culminando este tema y en esta oportunidad en nuestro Instagram en @altamar, nosotros hicimos una ronda de preguntas porque nos interesa mucho que ustedes nos compartan sus visiones, nos compartan cuáles son las dudas que quedan abiertas referentes al tema que nosotros escogemos a la semana. Así que nosotras al azar decidimos escoger determinadas preguntas y voy a comenzar entonces con Mafe, una pregunta para saber qué opinas tú de esto, cuál es tu mirada, tu visión y qué se puede hacer. Ok, Mafe, tu pregunta es ¿cómo entender que es posible tener una mala convivencia conmigo y cómo mejorarla? Uy, qué buena pregunta, la verdad. Yo creo que primero que todo, como había mencionado anteriormente, creo que es fundamental evaluar y reconocer esas emociones negativas que estamos sintiendo con nosotros mismos, porque yo creo que cuando tú tienes la capacidad de identificarlas, creo que ya pasa de no entenderlas, sino que
ya tú reconoces que estás bajo una convivencia contigo que no está siendo saludable, que no está siendo sana. Entonces, cuando tú reconoces esas emociones, esos pensamientos, esos juicios, como hemos mencionado durante este episodio, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de poder mejorarlas es con la autoconfianza, es conociendo y descubriéndonos, como mencionaba Isa, en ese camino difícil que tuvo. Es descubriéndonos y buscando ese camino, buscando esa forma de poder, de saber si en realidad están bien, de saber si es cierto eso que estamos pensando, de saber si no, más bien es como una distorsión. Y yo creo que eso va mucho de la mano con lo que nosotros creemos y con nuestros propios recursos, para saber también lo capaces que somos de lograr algo. Cuando podemos descubrir ese potencial que nosotros tenemos, y también racionalizar esos pensamientos y esos juicios que tenemos. Yo creo que la única forma de hacerlo es eso. Primero, evaluando y reconociendo, fomentando nuestra propia autoconfianza y a su vez también descubriendo el potencial dentro de esos juicios que nosotros mismos nos hacemos. Bueno, creo que es algo que se puede aplicar, que es algo que todos podemos de alguna manera experimentar, solo si nos abrimos a la idea. Ok, ahora voy con Isa, una pregunta para ti, creo que es una pregunta bastante importante poder reconocer, y la pregunta va de la siguiente manera. ¿Se puede convivir con un trauma o se aprende a vivir con él? ¿Cuál es la diferencia? Ok, el tema del trauma es un tema bastante extenso que lo pudiéramos tomar como una idea para un episodio, pero mira, yo creo que el mundo está lleno de personas que viven con traumas. Y vivir con un trauma no necesariamente significa reconocerlo. Muchas veces ni siquiera podemos verlo, ni siquiera podemos identificarlo, darle nombre, expresarlo, pero de alguna manera esa situación traumática se empeña en golpearte. Se empeña en golpearte y de alguna manera florecer, salir. Y muchas veces no. Mientras no le pongamos el ojo y no lo atendamos, siempre va a salir de una manera que nos va a hacer daño, o una manera por lo menos que nos va a hacer ruido. ¿Y a qué me refiero con esto? A que personas que se mantienen en relaciones abusivas o relaciones donde no están siendo valorados. ¿Por qué lo estás haciendo? Algo tuvo que pasar contigo antes. Personas que creen que solamente pueden vivir en la excelencia porque fueron muy exigentes con ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando no eres excelente? Entonces, siempre hay maneras de cómo el trauma se manifiesta. Y yéndome a la otra parte de la pregunta, el tema de convivir con él, a mí me parece que es mejor convivir que vivir, porque convivir para mí es algo donde ya yo traté ese trauma, donde ya yo le puedo dar voz, donde ya yo lo puedo describir, donde no me da miedo compartirlo, porque ese trauma o esa situación tan importante que yo viví, ya lo transformé, ya lo volví aprendizaje, ya las personas resilientes, porque son resilientes, porque superan traumas, porque superan situaciones difíciles y las ves desde una mejor perspectiva, desde un lugar más bonito. Entonces, para mí lo ideal no es vivir con traumas, sino en saber convivir con ellos porque ya lo transformaste. Sí, y más que transformarlo, también creo que una palabra muy clave para eso es respetarlo. El valor respeto, saber que eso está allí, saber que eso representa algo en tu vida, también tiene una connotación en lo que es tu expresión y tu manifestación con él diariamente. Ok, yo escogí una pregunta que me identifiqué mucho y bueno, espero poder darle una orientación, y es ¿cómo convivir con uno en la ansiedad? Bueno, yo había mencionado que yo por lo menos soy una persona que se considera bastante ansiosa. Yo creo que si esto de verdad
diariamente se está haciendo presente en tu vida y tú sientes que tu normalidad está saliendo de control o está de alguna manera cambiando significativamente, sin duda tienes que buscar orientación de una persona especialista, de un doctor. Yo por lo menos fui con una doctora y de verdad que fue increíble la mirada que me hizo entender. Por lo menos en su momento, yo que soy psicóloga, yo reconozco que es la ansiedad, los síntomas, que lo estoy viviendo, pero necesitaba la orientación de alguien que sabía, y más allá de alguien que sabía, casualmente coincidí con una persona que también lo vivió y era, su orientación fue bastante significativa para mí. Entonces, si de verdad puedes hacerlo, no dudes, busca ayuda, porque eso definitivamente te va a cambiar la dirección de la ansiedad. Y otra cosa que me ha ayudado mucho sobre la ansiedad es, como había mencionado antes, generar hábitos diarios contigo, que desarrolles determinados rituales contigo, determinadas tareas contigo, que definitivamente te hagan pensar en otras cosas, como de alguna manera salir de ello. No es fácil, es algo que de verdad tienes que conectar, tienes que investigar, indagar. Una de las preguntas que la doctora me dijo en su momento, ¿qué es lo peor que puede pasar si no duermes? O sea, ya había un momento donde de verdad te invitas a preguntarte, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar con este estado que yo tengo? Y invitarte a reflexionar, ¿de verdad yo estoy dispuesta a llegar a eso peor? Hacer filtros de lo que decía Mafe, qué es lo que realmente tú quieres y qué es lo que realmente necesitas. No siempre la solución es la inmediata, no es, tengo problemas para dormir, mi solución es dormir más. No siempre es así, no siempre es lo que tú das por hecho que es lo rápido. Realmente eso lleva un trabajo interno, conectar con cosas que diariamente te hagan llegar a ese momento de, en este caso, de sentirte cansado, por ejemplo. Y así con cada una de las rutinas diarias. Te invito, si eres una persona ansiosa como yo, a tomar hábitos diarios que sí van a ser complicados llevar, y más en esta cuarentena que pareciera que nos invitara a estar todo el día echados en la cama, pero es un reto que puedes cumplir, y como vas a estar siempre ocupado haciendo algo por ello, de a poco, sin darte cuenta, vas a ver, te habrás dado cuenta que lo estás soltando. Y como había mencionado, siempre, principalmente, si está siendo muy significativo en tu vida, buscar ayuda de alguien especialista. Así lo puedo resumir. Y para cerrar esta idea, ubicarte en el presente, porque muchas veces la ansiedad viene por querer el control de algo que no ha pasado, algo que está allá. Entonces, centrarnos en el aquí y en ahora, centrarnos en el momento, es una práctica, no es fácil, pero cuando comenzamos a ubicarnos, también eso nos va a hacer sentir más serenos. Y ya un poco para ir cerrando, ¿en qué estado de alta mar se consideran que están en este momento con respecto a la convivencia que tienen con ustedes? Yo en este momento, después de haber conversado sobre este tema, me siento flotando en el mar, porque ya no permito pasar tanto tiempo con esos juicios, con esas emociones negativas y esos pensamientos locos, distorsionados que uno mismo se coloca, que uno mismo todo el tiempo está constantemente pensando en eso. Entonces yo me siento dejando que la corriente me lleve y simplemente permitir que todas las cosas lleguen y yo decidir qué es lo que me afecta y lo que no me afecta. Bueno, yo siento que soy un buzo en el mar, que está buscando, que está apreciando también cada uno de los peces, cada uno de los corales. ¿Por qué un buzo? Porque siento que sí, que me he adentrado bastante, como había mencionado, la situación de ansiedad me ha invitado a adentrarme a ese mundo personal, a conocerlo, a investigarlo y hacer un trabajo en eso, trabajar todos los días por eso, y definitivamente puedo decir que hay un cambio, hay un cambio cuando lo ves por afuera,
a un cambio cuando lo ves de verdad, conectando con lo que está allí dentro. En mi caso, yo me siento practicando un deporte extremo en el agua, porque en este momento es donde más consciente estoy de cómo soy y dónde me quiero ubicar. Entonces estoy en un constante arriba, abajo, abajo. Es difícil, no es algo fácil, pero es gratificante. Creo que saber que voy a poder lograr estar en un espacio de mayor bienestar es mi mayor motivación, no solamente por mí, sino porque creo que además puedo ser una mejor persona para mi entorno, y eso para mí también es muy importante. Bueno, y ahora sí, ya para cerrar, creo que la invitación, y con esto creo que las tres vamos a estar de acuerdo, es a ser valientes. Vamos a atrevernos a descubrirnos, vamos a atrevernos a hacernos preguntas, vamos a atrevernos a pensar fuera de esta caja, fuera de lo que pensábamos que era correcto. No, vamos a cuestionarnos, vamos a atrevernos y vamos a hablar, porque yo creo que nos da mucho miedo el qué dirán, porque poco se habla de esto, porque está como muy por debajo. Yo creo que si comenzamos a ser natural, que vamos a terapia, que nos estamos descubriendo, que nos estamos conociendo, nos vamos a sentir como más apoyados y más seguros a la hora de hablar. Entonces, seamos valientes, atrevámonos y alcemos la voz. Creo que esa es la invitación para hoy. Alcemos la voz y ubiquémonos en un espacio donde comencemos a sentirnos mejor en cuanto a cómo nos vemos y hacia dónde vamos. La invitación es a que disfruten este episodio también, que los haga reflexionar, conectar, hablar en familia, tocar estos temas. Por favor, además, que si les gusta, nos den su feedback, nos comenten, se suscriban, de alguna manera nosotros poder sentir el apoyo y que están aquí con nosotros. Estos parecen temas fáciles, pero son temas que nos tocan a nosotras y que lo estamos tratando de hacer con la mayor responsabilidad posible. Hablamos desde nuestras experiencias, queremos mostrar una nueva visión y al final queremos mostrar que somos nosotros quienes podemos ubicarnos en un espacio bonito. Agradecerles Mafe, Bru, que hoy otra vez estamos aquí. Agradecerles a todos los que se toman el tiempo de vernos y escucharnos. Y por favor no olviden que en la semana nosotros alimentamos mucho más este tema en nuestra cuenta en Instagram, que es @en.altamar. Por ahí también nos pueden seguir desde una mirada un poco más profesional y que bueno, también puede servirles de ayuda, estamos seguros que sí. Gracias y bueno, la invitación es a seguirnos viendo también. Gracias por escuchar. Gracias por estar, chicas. Nos vemos, me encantó.